Los accidentes de avión siempre son causados por una combinación de varios factores, y la cosa que pone en marcha la secuencia a menudo es algo simple y mundano. Pero esta es la primera vez que me encuentro con una sola letra que lo inicia. Manténgase al tanto. Siempre que escuchas la palabra Tenerife en un contexto de aviación, la gente casi siempre piensa en el peor desastre aéreo del mundo. La colisión entre dos Boeing 747 en el aeropuerto Los Rodeos de Tenerife, pero la isla de Tenerife, la más grande de las Islas Canarias de España, en realidad sufrió una serie de desastres entre los años 1950 y 1980 que en conjunto se cobraron 950 vidas. Esa infame colisión en la pista fue la peor de todas. Así que hoy les contaré la historia del último incidente importante que ocurrió allí. Una historia que tuvo lugar en un día lluvioso de primavera en 1980 y creo que muchos menos de ustedes han oído hablar de ella. En la mañana del 25 de abril de 1980, la tripulación del vuelo 1008 de Dan Air se preparaba para partir de Manchester en Inglaterra, en un vuelo charter que llevaba turistas hacia el aeropuerto del norte de Tenerife, entonces conocido como Los Rodeos. Durante los años 70 y 80, Dan Air fue uno de los mayores operadores de vuelos turísticos incluidos de Gran Bretaña. Fue contratado por operadores turísticos para transportar grupos fijos de personas a destinos turísticos populares en el sur de Europa y el norte de África. Entre los tipos de aviones operados por Dan Air estaba el poderoso Boeing 727 y Dan Air fue en realidad la primera aerolínea británica en importar este modelo, que luego tuvo que someterse a varias modificaciones únicas para cumplir con los estándares de seguridad británicos. Más tarde se reveló que los Boeing 727 fueron un desastre financiero para Dan Air, pero para 1980 eso aún no era muy evidente. El avión que la tripulación iba a operar ese día tenía 14 años, en general en buenas condiciones, y podía acomodar un máximo de 144 pasajeros. Con un total de 138 pasajeros reservados, el vuelo estaba casi lleno. La tripulación consistía en 5 asistentes de vuelo y 3 pilotos, totalizando 146 personas a bordo una vez que el vuelo estuviera en marcha. El piloto al mando era un capitán muy experimentado de 50 años que tenía alrededor de 15.300 horas de vuelo totales, que incluían casi 2.000 en el Boeing. Había volado esta ruta hacia el norte de Tenerife un total de 58 veces antes de este vuelo, lo que lo hacía muy familiarizado con ella en general. Pero como veremos pronto, estar familiarizado con el destino no significa que no pueda presentar algunas sorpresas. Su segundo al mando era un primer oficial de 34 años que ese día tenía alrededor de 3.500 horas en total, de las cuales 618 fueron voladas en el 727. Y el tercer miembro de la tripulación de vuelo era un ingeniero de vuelo de 34 años, cuya experiencia era similar a la del primer oficial. Ahora, todos los pilotos habían estado libres durante más de 24 horas antes de este servicio, y la hora de salida programada era a una hora muy civilizada, por lo que no hay razón para creer que la fatiga jugó algún papel en lo que pronto iba a suceder. Ahora, la tripulación probablemente estaba de buen humor mientras realizaban sus actividades normales de vuelo, revisando el clima, los horarios y los planes, que parecían estar bien. Parecía que iba a ser un vuelo muy agradable hacia las Islas Canarias. Después de embarcar a todos y completar la configuración previa al vuelo, la tripulación arrancó los motores y rodó para despegar desde Manchester a las 9:22 de la mañana, con el capitán como piloto al mando y el primer oficial como observador. Las fases de ascenso y crucero de este vuelo transcurrieron sin problemas, pero es probable que los pilotos comenzaran a prepararse para el acercamiento un poco antes de lo habitual. Y eso fue porque habían visto durante su informe previo al vuelo que el acercamiento que tenían por delante posiblemente iba a ser un poco inusual. Verás, en las Islas Canarias, los vientos predominantes normalmente soplan desde el Océano Atlántico en el oeste, haciendo que la mayoría de los vuelos se acerquen desde el este utilizando la pista 30 para aterrizar con un viento de frente. Pero esa tarde el viento soplaba desde el este, obligando a las aeronaves entrantes a acercarse a la pista recíproca 12. No se sabe con certeza cuántas veces el capitán o la tripulación habían utilizado la pista 12 anteriormente, pero probablemente no era algo que hicieran con frecuencia. Y para empeorar las cosas, el aeropuerto norte de Tenerife era, y sigue siendo, notorio por su frecuente niebla de rápida formación que puede aparecer de la nada en cuestión de minutos.
El aeropuerto se encuentra a 2.000 pies sobre el nivel del mar en un hombro entre dos montañas, y la niebla marina que se forma sobre el océano choca frecuentemente con las laderas occidentales de Tenerife y luego es canalizada a través del hueco directamente sobre el aeródromo. Pero como mencioné antes, en este día el clima reportado en el aeropuerto estaba más o menos bien, con alrededor de 6 kilómetros de visibilidad y nubes dispersas a 400 pies, rotas a 800 pies y más nubes dispersas a 1.100 pies con algo de llovizna ligera. No es ideal para tomar el sol, pero adecuado para aterrizajes típicos. Pero estas capas de nubes también significaban que más arriba, en los lados de la montaña, la niebla era extremadamente densa. La niebla era tan densa que una estación meteorológica a casi 8.000 pies de altura en la montaña reportó visibilidad nula. Esto significaba que el terreno muy alto al sur del aeropuerto estaría completamente oscurecido, incluyendo el volcán Teide de casi 12.200 pies, que es la característica geográfica definitoria en Tenerife. Debido a eso, la altitud mínima segura en el espacio aéreo al sur del aeropuerto norte de Tenerife era de 14.500 pies, lo cual vale la pena recordar. Al acercarse a las Islas Canarias, el primer oficial contactó al Centro de Control de Área de Las Palmas, que les autorizó descender a 11.000 pies. El primer oficial repitió esto, y la tripulación inició el descenso, y después de alcanzar esa altitud, se pusieron en contacto con el controlador de aproximación del norte de Tenerife e informaron que ahora estaban a 14 millas náuticas del radiofaro rango omnidireccional de muy alta frecuencia, Tango Foxtrot November, y que estaban listos para recibir sus instrucciones de aproximación. Ahora, antes de continuar aquí, probablemente valga la pena explicar un poco más sobre las diferentes ayudas de aproximación que la tripulación iba a utilizar ahora, así como sus procedimientos. Un radiofaro rango omnidireccional de muy alta frecuencia es un tipo de radiofaro de navegación por radio que se utilizaba mucho en los días anteriores al sistema de posicionamiento global y que en realidad todavía es bastante común, especialmente aquí en Europa. Estos rangos omnidireccionales de muy alta frecuencia emiten señales que se modulan de manera diferente dependiendo de la dirección de la emisión, lo que permite a los receptores del rango omnidireccional de muy alta frecuencia a bordo de las aeronaves determinar el rumbo magnético preciso desde el rango omnidireccional de muy alta frecuencia hasta la aeronave. Esto permite a los pilotos navegar utilizando líneas imaginarias o radiales definidas por un rumbo particular desde el radiofaro. Por ejemplo, el radial de 270 grados desde el rango omnidireccional de muy alta frecuencia apunta directamente hacia el oeste, y así sucesivamente. Muchos aeropuertos tienen rangos omnidireccionales de muy alta frecuencia instalados para ayudar a los pilotos a ubicar el aeropuerto antes de comenzar el acercamiento. También se puede utilizar para alinear la aeronave con la pista como ayuda para el acercamiento si no está disponible un sistema de aterrizaje instrumental. Pero en este caso, el rango omnidireccional de muy alta frecuencia Tango Foxtrot November no estaba realmente ubicado en el aeropuerto. En cambio, se ubicaba en la cima de una colina, a unas millas al noreste del aeropuerto para optimizar su alcance de detección. Ahora, ubicado en el extremo noreste de la pista 1230, había un radiofaro menos sofisticado llamado radiofaro no direccional con el identificador de código Morse Foxtrot Papa. Un radiofaro no direccional es una ayuda de radio rastreable con un buscador de dirección automático. Y este es un instrumento muy simple, que simplemente apunta en la dirección de donde proviene la señal, pero no contiene ninguna información radial, lo que hace que la navegación del radiofaro no direccional sea menos precisa que la navegación utilizando un rango omnidireccional de muy alta frecuencia. En este caso, el radiofaro Foxtrot Papa se utilizó como localizador para marcar la entrada a la aproximación de la pista 12, en lugar de solo un radiofaro no direccional. Y para aproximarse a la pista 12, un vuelo entrante desde el noreste, como este vuelo, normalmente necesitaría volar primero a través del rango omnidireccional de muy alta frecuencia Tango Foxtrot November y luego girar al suroeste hacia el radial 255 directamente hacia el radiofaro no direccional Foxtrot Papa. Después de llegar al Foxtrot Papa, la aeronave debería girar a la derecha hacia una dirección de salida de 302 grados, lo que la sacaría del océano antes de hacer una inversión de curso en forma de lágrima a la izquierda de vuelta hacia el aeropuerto. Desde ese punto, la aeronave podría captar el sistema de aterrizaje instrumental que la guiaría hasta la pista. Sin embargo, esto era más complejo que el enfoque habitual a la pista 30, que solo requería volar a un radiofaro no direccional llamado Tango X-Ray, desde donde se podía captar de inmediato el sistema de aterrizaje instrumental.
La razón por la que estos procedimientos debían realizarse de esta manera era la falta de radar disponible en el aeropuerto de Los Rodeos. Así, todos los enfoques debían interceptarse usando llegadas procedimentales. Pero, de nuevo, volar enfoques procedimentales no habría sido muy inusual en aquel entonces, y no había nada en este procedimiento que fuera particularmente fuera de lo común, excepto tal vez ese terreno alto al suroeste que mencioné antes. Gracias, Nord. ¿Y ahora dónde estábamos? Sí. Luego de contactar a las 13:16, el controlador del norte de Tenerife autorizó al vuelo descender a 1829 metros para cruzar Tango Foxtrot November y comenzar la aproximación. El capitán marcó la nueva altitud autorizada, el ingeniero de vuelo redujo el empuje para descender y el primer oficial luego informó cuando el avión estaba a 7 millas náuticas del radiofaro Tango Foxtrot November para obtener más instrucciones. Al mismo tiempo, también solicitó la presión atmosférica local, QNH, para obtener la referencia correcta a la altitud sobre el mar, y también el QFE, que le daría la referencia de altitud sobre el aeródromo. Una vez que se recibieron y establecieron esos valores, se verificaron de acuerdo con su estándar en los procedimientos operativos, y el capitán también sugirió que el primer oficial debería sintonizar la frecuencia del sistema de aterrizaje instrumental en su caja de radio de navegación. Y también confirmó que el rumbo de salida después de Foxtrot, Papa, sería de 302 grados. Así que en esta etapa todo estaba completamente normal, y la tripulación parecía tener un buen entendimiento del procedimiento que tenían frente a ellos. Pero a solo unas pocas millas adelante, un turbopropulsor que saltaba de isla en isla perteneciente a la aerolínea de bandera de España, Iberia, también se estaba acercando a la pista 12, y la tripulación a bordo de ese avión estaba comunicándose con el controlador en español. Ahora, los pilotos del vuelo 1008 no entendían español, y por sus conversaciones no parece que prestaran mucha atención a ese avión en absoluto. En cambio, continuaron monitoreando su posición en relación con el rango omnidireccional de muy alta frecuencia Tango Foxtrot November, y a las 13:18 y 15 segundos, el capitán anunció a punto de pasar por encima. El primer oficial luego recordó al capitán que el procedimiento requería que dejaran Tango Foxtrot November en el radial 255, pero resulta que el avión en realidad pasó un poco menos de una milla al este del rango omnidireccional de muy alta frecuencia, y después de pasar junto a él también fueron lentos para hacer el giro a la derecha, lo que significó que nunca interceptaron ese radial de 255. Ahora, nunca podemos saber con certeza por qué sucedió esto, pero lo más probable es que se haya hecho a propósito. Verás, la distancia entre Tango Foxtrot November y Foxtrot Papa era muy corta, y el vuelo 1008 viajaba a una velocidad aérea de alrededor de 250 nudos cuando pasaron junto al rango omnidireccional de muy alta frecuencia. Hoy en día no volaríamos tan rápido al iniciar un procedimiento tan ajustado como este, ya que nuestras aeronaves ahora son muy resbaladizas y tardan tiempo en desacelerar. Sin embargo, las aeronaves más antiguas, como el 727, tenían alas menos efectivas, lo que les permitía mantener velocidades altas por más tiempo, ya que la velocidad disminuía rápidamente al cerrar las palancas de empuje. Esto también significaba que la mayoría de los jets que se acercaban a Tenerife en aquel entonces, incluyendo normalmente sobrepasarían ligeramente este primer giro antes de corregir el rumbo para poder interceptar el rumbo de salida de 302 desde el radiofaro no direccional en un ángulo un poco más cómodo. El tiempo entre Tango Foxtrot, November y Foxtrot Papa era tan corto que probablemente no podrían interceptar el radial. Y encima de eso, si volaban directamente sobre Foxtrot Papa, podrían sobrepasar significativamente el patrón, lo que podría llevar el avión al área al sur del aeropuerto, donde la altitud mínima segura era de 14.500 pies. Evidentemente, esto no era lo previsto. Una velocidad más baja habría resuelto todos esos problemas, pero a veces los atajos procedimentales como este pueden comenzar a infiltrarse debido a la pura conveniencia y ahorro de tiempo. Y si tuviera que adivinar, probablemente esta fue la razón por la que el capitán de este vuelo voló un poco más amplio alrededor del Tango Foxtrot November. Debido a distracciones y conversaciones por radio con el vuelo de Hapag-Lloyd que despegaba de Los Rodeos, la tripulación del vuelo informó que cruzaron Tango Foxtrot November 33 segundos después de pasarlo. Como mencioné, el aeropuerto de Tenerife Norte no tenía radar en ese momento, por lo que estos informes de posición eran la única forma para que el controlador determinara la ubicación del tráfico.
Como resultado, cuando la tripulación informó que acababan de pasar Tango Foxtrot November, el controlador se dio cuenta de que el 727 estaba viajando tan rápido que correría el riesgo de acercarse demasiado al turbopropulsor de Iberia más lento que tenía delante si no hacía algo. Por lo tanto, decidió apresuradamente poner el vuelo 1008 en un patrón de espera para garantizar una separación de tráfico suficiente. A las 13:18 y 54 segundos, el controlador de aproximación transmitió el siguiente mensaje. Roger, la espera estándar sobre Foxtrot Papa es rumbo de entrada de 150. Giro a la izquierda, te llamo en breve. Y este terminaría siendo el momento crítico que puso en marcha la secuencia del accidente. Así que tomémonos un momento para analizar por qué. A pesar de que el controlador afirmó que esto era una espera estándar, no existía un patrón de espera oficial publicado cerca del radiofaro Foxtrot Papa. Había una espera publicada alrededor de Tango Foxtrot November y Tango X-Ray, como parte del procedimiento de vuelta para la pista 12, pero el vuelo 1008 no podía entrar en ninguna de ellos. En cambio, el controlador esencialmente inventó un patrón de espera basado en Foxtrot Papa, y lo hizo tan rápidamente que probablemente no era la primera vez que había utilizado este patrón en particular. Ahora, no es incorrecto ni ilegal inventar patrones de espera. En realidad, esto ocurre frecuentemente y es aceptable mientras no genere inconvenientes con el suelo o la división del tránsito. Pero el problema fue que el controlador dijo que esto era una espera estándar, lo que implicaría que se podría encontrar en la carta de aproximación publicada y debía ser verificada por los pilotos. Además de eso, la entrada a este patrón de espera propuesto repentinamente no sería muy simple desde la posición desde la que ahora venía la aeronave. Lo que el controlador quería que hiciera la aeronave era unirse a un patrón de espera a la izquierda sobre Foxtrot Papa con un curso de entrada de 150 grados y un curso de salida de 330 grados. Si volaba así, mantendría el avión sobre un terreno relativamente bajo. Pero para hacer esto, el vuelo 1008 tendría que volar primero sobre el radiofaro, luego girar a la derecha en el rumbo de 330, volar hacia afuera durante un minuto, realizar una inversión de curso y luego proceder hacia Foxtrot Papa nuevamente en el curso de entrada solicitado. Es una maniobra bastante compleja de volar cuando estás casi sobre el radiofaro. Ahora, los pilotos podrían haberlo descubierto eventualmente si no fuera por un pequeño desliz de la lengua del controlador que cambió todo este curso de eventos. ¿Recuerdas que el controlador quería que el vuelo 1008 volara en sentido antihorario alrededor del patrón de espera, haciendo giros a la izquierda? Bueno, esto significaba que lo que quería decir era giros a la izquierda. Pero lo que realmente terminó diciendo fue gira a la izquierda, lo cual tiene un significado muy diferente. Gira a la izquierda normalmente se interpreta como una orden de girar a la izquierda de inmediato, lo cual no era en absoluto lo que el controlador quería que hicieran aquí. Lo que intentó decir solo era una descripción del patrón de espera, que técnicamente es solo informativo, no una orden, y eso también tenía sentido dado que no tenía ningún radar disponible. Los investigadores españoles utilizaron esto más tarde para argumentar que el controlador no tenía ninguna responsabilidad por emitir una autorización no estándar, pero dado cómo sonó su llamada a los pilotos, eso no es completamente justo. Cuando la tripulación del vuelo recibió este mensaje del controlador, respondieron simplemente Roger, sin más lectura ni confirmación. Puede que al principio pensaran que entendían lo que decía, pero en 10 segundos el capitán se dio cuenta de que no podía imaginar lo que el controlador le estaba pidiendo. Así que dijo, eso es algo extraño, la pista. Luego, se interrumpió a sí mismo con una confirmación de que les faltaban 1000 pies para llegar a su altitud autorizada de 6000 pies. Y después de eso, el primer oficial dijo, no, no lo estoy, supongo que está bien. El capitán continuó con, simplemente giraré directamente a la izquierda hacia los 150 cuando pase por encima, a lo que el primer oficial pareció estar de acuerdo. Ahora, esto muestra que el capitán claramente creía que se le había dicho que girara a la izquierda hacia el rumbo 150 después de cruzar Foxtrot Papa, lo cual nuevamente no era en absoluto lo que el controlador había pretendido. Una orden de girar a la izquierda era completamente incompatible con una instrucción de volar un patrón de espera entrando en 150 grados a Foxtrot Papa, ya que, como dije antes, eso requeriría un giro a la derecha seguido de un cambio de rumbo. Entonces, en la mente del capitán, las instrucciones no tenían sentido, pero había podido identificar dos elementos en el mensaje que le parecían claros. 150 y gira a la izquierda.
Entonces, con Foxtrot Papa acercándose en menos de un minuto, no tenía mucho tiempo para descifrarlo. En una situación estresante, sin comprender completamente lo que había dicho el controlador, aceptó que lo mejor era simplemente ejecutar la parte de la autorización que entendió y luego intentar descifrar el resto más tarde. En retrospectiva, es fácil decir que no debería haber actuado con un entendimiento incompleto de esas instrucciones. Pero en ese momento, con la repentina presión del tiempo y la carga de trabajo adicional de la autorización de espera repentina, habría sido mucho más difícil pensar con ese tipo de claridad. Es importante destacar que todo esto sucedió en la cabina de un Boeing 727 que solo contaba con diales y no con pantallas de navegación sofisticadas. Además, la transcripción del grabadora de voz de cabina sugiere que tanto el primer oficial como el ingeniero de vuelo estaban mirando las cartas cuando todo esto sucedió, probablemente buscando esa espera estándar para poder verificarla. Y el primer oficial había dicho, supongo que está bien, lo que podría haber reforzado la creencia del capitán de que había entendido correctamente la autorización. Segundos después, habiendo decidido cómo volar, el capitán se enfocó en la rápida aproximación del radiofaro no direccional Foxtrot Papa. Dijo, lo único es que estamos a punto de perdérnoslo. Está muy cerca. En este momento, el capitán y el primer oficial acordaron sintonizar los dos buscadores de dirección automáticos a la frecuencia del Foxtrot Papa para poder rastrearlo mejor durante el patrón de espera. Y finalmente, a las 13:19 y 46 segundos, pasaron el Haas Foxtrot a Papa ligeramente al sureste, y el capitán lo anunció. Esto hizo que el primer oficial informara al controlador sobre el paso del punto de referencia y confirmara que ahora asumían la espera. Pero en realidad, siguieron volando recto durante unos 20 segundos más, cubriendo alrededor de 2 millas náuticas antes de iniciar el giro a la izquierda. La razón de este retraso no se conoce realmente, pero podría haber sido porque los pilotos todavía estaban tratando de entender la maniobra que ahora tenían por delante. De hecho, unos segundos antes de que comenzaran ese giro a la izquierda, el primer oficial dijo, «Oh, es extraño este mantenimiento, ¿no es así?», lo que indica que todavía estaba mentalmente enfocado en las instrucciones confusas. En respuesta a eso, el capitán dijo, «Sí, no está paralelo con la pista ni nada». Quiero pausar y enfatizar lo que probablemente sea uno de los puntos más importantes de este video. Si algo parece extraño con la autorización y tienes esa sensación en el estómago de que algo simplemente no está bien, siempre habla y pide una aclaración adicional. Esto aplica a todos los aspectos de la vida y todas las industrias, especialmente al volar una aeronave. Siempre es mejor preguntar una vez de más que una vez de menos. Y quiero que cada uno de ustedes lo recuerde. Por cierto, este es precisamente el tipo de discusiones que tengo regularmente en mis reuniones de Zoom con mi equipo de Patreon. Espero verte allí la próxima vez. Solo ve a patreon.com/join/mentorpilot si crees que eso suena interesante. De todos modos, en este punto, lo que la tripulación de vuelo aún no sabía era que al sobrepasar Foxtrot Papa y luego girar a la izquierda en un rumbo de 150 grados, ahora estaban en una ruta para sobrevolar el hombro norte de la Esperanza, un subpico a lo largo de la cresta volcánica central de la isla que se extendía hacia el norte desde el Teide. El terreno directamente debajo de su ruta de vuelo proyectada en realidad no superaba los 5.000 pies, pero sí se encontraba dentro del sector donde la altitud mínima segura era de 14.500 pies. Técnicamente, como no estaban volando un procedimiento publicado, maniobrar a solo 6.000 pies habría estado prohibido en esta área. El informe final más tarde atribuiría parte de la culpa a la tripulación de vuelo por volar a esta área sin estar conscientes de la altitud mínima de seguridad aplicable, pero parece probable que en este punto todavía pensaban que estaban volando un procedimiento oficial a pesar de que no podían encontrarlo en sus gráficos. Mientras el vuelo 1008 giraba a la izquierda hacia el rumbo 150 y volaba al sureste, el controlador de aproximación contactó al vuelo de Iberia Airlines, que iba delante para verificar cuándo habían dejado los 5.000 pies. Segundos después, el piloto respondió que los 5.000 pies estaban libres y que realizaban el giro de procedimiento para interceptar el sistema de aterrizaje instrumental. Mientras estas llamadas en español sucedían, el primer oficial y el ingeniero de vuelo a bordo del vuelo 1008 continuaban comparando las instrucciones de control de tráfico aéreo con lo que estaba impreso en su carta, diciendo cosas como, «Es por allí, ¿no es así?». «Eso es un árbol, ¿no es así?». Y, «Sí, bueno, la espera va a ser aquí, ¿no es así?».
Es probable que ahora fueran muy escépticos sobre la maniobra que estaban volando, pero nunca podemos estar 100% seguros, ya que eso no se verbalizó formalmente. Mientras se discutía, el controlador los autorizó a descender a 5.000 pies, ya que el vuelo de Iberia había dejado esa altitud. Y en respuesta, el ingeniero de vuelo redujo nuevamente el empuje y el capitán inició el descenso. Pero mientras hacían esto, el capitán de repente dijo: «Oye, ¿dijo que era 150 entrando?», dándose cuenta de que su imagen mental de hacia dónde los enviaba el controlador no tenía sentido. El primer oficial probablemente lo sospechó desde el principio porque ahora respondió: «Entrando, sí». Y en respuesta a eso, el capitán dijo: «Eso, no me gusta eso». El primer oficial continuó diciendo: «Quieren seguir dando más vueltas, ¿no es así?». No está completamente claro a qué se refería con eso, pero es posible que el primer oficial creyera que se suponía que debían seguir girando a la izquierda, haciendo un giro de 3/4 hacia la pata de salida del patrón de espera, después de lo cual volverían a Foxtrot Papa en el rumbo de entrada de 150. Si ese fuera el caso, significaría que incluso el primer oficial había interpretado efectivamente la llamada del controlador como una instrucción para girar a la izquierda, y eso también explicaría por qué no había hablado cuando comenzó el giro. Cuando leí esta parte del informe, realmente pude sentir ese frío en el estómago. ¿Sabes? Esa sensación que obtienes cuando te das cuenta de que algo está realmente mal, pero aún no puedes descifrar qué o cómo. Bueno, no sabemos si los pilotos ya se habían dado cuenta de lo peligroso que era su ruta de vuelo actual, pero la declaración del capitán de «no me gusta eso» definitivamente mostró cierta preocupación real. Siempre verifica la autorización que te han otorgado y si tienes dudas, pregunta. Sin embargo, antes de que los pilotos pudieran investigar más el problema, el sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó abruptamente a las 13:20 y 50 segundos. El Boeing 727 estaba equipado con un sistema de advertencia de proximidad al suelo de primera generación, que era lo más avanzado en ese momento, pero mucho menos capaz que los sistemas de advertencia de proximidad al suelo mejorados que tenemos hoy en los aviones. Los modernos sistemas de advertencia de proximidad al suelo mejorados comparan la posición y la trayectoria proyectada del avión con una base de datos de terreno digital, pero los sistemas de advertencia de proximidad al suelo originales solo podían mirar el terreno directamente debajo del avión usando su altímetro de radio. Si la tasa de acercamiento con el terreno era muy alta, emitiría advertencias de descenso o ascenso, pero si el terreno delante subía abruptamente, el sistema no lo sabría y las advertencias podrían llegar tarde. En este caso, el avión estaba pasando sobre el hombro norte de la cresta volcánica central mientras descendía, y eso resultó en una tasa de cierre de terreno mayor a 6.000 pies por minuto, activando el sobre de advertencia. Pero la altura máxima de la cresta frente a ellos era en realidad menor que su altitud actual, por lo que en su trayectoria actual no corrían ningún peligro de chocar con el terreno. Sin embargo, los pilotos que habían perdido su conciencia situacional de posición y aún volaban dentro de las nubes, no podían saberlo. En respuesta a la advertencia del sistema de advertencia de proximidad al suelo, el capitán anunció de inmediato: «Ok, overshoot», un antiguo término británico para dar la vuelta. Mientras el ingeniero de vuelo avanzaba las palancas de empuje al empuje de despegue para dar la vuelta, el capitán también detuvo su giro a la izquierda y añadió: «Nos está llevando al terreno alto», y después de decir eso, continuó girando a la derecha en un giro cada vez más pronunciado a la derecha. Pero lo que no hizo fue levantar la nariz para iniciar el ascenso. ¿Y por qué fue eso entonces? Durante el entrenamiento del sistema de advertencia de proximidad al suelo, los pilotos deben practicar una maniobra de escape de terreno en el simulador, que incluye desconectar los automáticos, establecer empuje total, inclinarse a 20 grados, verificar que el freno de velocidad esté abajo, hacer las llamadas apropiadas, entre otros pasos. Esta maniobra se inculca en todos los que vuelan hoy en día para asegurarse de que la respuesta a una advertencia dura del sistema de advertencia de proximidad al suelo se ejecute inmediatamente de memoria y sin preguntas. Resulta que el capitán y el ingeniero de vuelo también habían pasado por algún tipo de entrenamiento del sistema de advertencia de proximidad al suelo en 1978, y Dan Air sí tenía un procedimiento para la respuesta del sistema de advertencia de proximidad al suelo, pero en aquellos días el sistema de advertencia de proximidad al suelo era una tecnología muy nueva, y existe la posibilidad de que el entrenamiento solo haya sido teórico.
Así que no sabemos exactamente qué estaba pasando por la cabeza del capitán, pero basándonos en su declaración de que nos está llevando a terreno alto, probablemente creía que la instrucción del controlador de girar a la izquierda era defectuosa y que el controlador les había dicho que giraran hacia una dirección insegura. Creer que la advertencia del sistema de advertencia de proximidad al suelo ocurrió porque estaban girando a la izquierda hacia un terreno alto, el capitán pudo haber razonado que la mejor manera de escapar de la situación era girar a la derecha en su lugar. Así que, sin haber practicado la maniobra en el simulador, la reacción inmediata del capitán fue girar en lugar de ascender, lo que tristemente sellaría su destino. Porque a medida que la vuelta a la derecha continuaba, el avión pasó por encima de la cresta y luego sobre un valle, lo que provocó que la altitud de radio aumentara, silenciando la advertencia del sistema de advertencia de proximidad al suelo 10 segundos después de que había comenzado. El capitán dijo: "Vigila mis EPR", refiriéndose a la relación de presión del motor, asegurándose de que el ingeniero de vuelo mantuviera el empuje to go around, sin sobrealimentar los motores. Pero también parece que el primer oficial no estaba convencido de que ahora estaban tomando el curso de acción correcto, por lo que exclamó: "Sugiero un rumbo de 122, en realidad, y nos lleva a través del overshoot". Un rumbo de 122 grados, el prescrito por el procedimiento oficial de aproximación fallida de la pista 12, los llevaría hacia el este sobre el océano, siendo una sugerencia sensata. Pero 122 grados también estaba a la izquierda de su rumbo actual, lo que contradecía la suposición del capitán de que su giro a la izquierda era lo que había causado la advertencia del sistema de advertencia de proximidad al suelo. Como resultado, simplemente continuó girando a la derecha, pasando el sur, y luego todo el camino hacia el suroeste, directamente hacia la cima de la Esperanza de 5.700 pies de altura. Trágicamente, podrían haber superado la cumbre si simplemente hubieran mantenido la altitud o hubieran ascendido siguiendo la maniobra de escape del terreno. Pero debido al alto ángulo de inclinación utilizado, el avión perdió elevación durante la maniobra, causando un ligero descenso en su lugar. Aún volando sobre el valle, el ingeniero de vuelo expresó su nerviosismo comentando: "Salgamos de aquí". Pero el capitán solo repitió: "Nos está llevando hacia el terreno alto". Momentos después, sin nuevas advertencias del sistema de advertencia de proximidad al suelo y creyendo que había corregido la situación, el capitán llamó al control de tráfico aéreo e informó: "Danner 1008, hemos tenido una advertencia de proximidad al suelo". Esto fue seguido por el ingeniero de vuelo, que anunció 2 veces que su ángulo de inclinación ahora estaba por encima del máximo recomendado de 30 grados. Y sus palabras fueron las últimas capturadas en el grabador de voz de la cabina. Con las montañas en nubes, los pilotos no vieron el peligro acercándose, y el sistema de advertencia de proximidad al suelo no tuvo tiempo para reaccionar a la velocidad de la empinada montaña delante de ellos. Así que, a las 13 horas, 21 minutos y 18 segundos, el vuelo Dan Air 1008 chocó contra la ladera boscosa de la Esperanza a una velocidad de 260 nudos, a solo 38 metros por debajo de la cima de la cresta. La mayoría del avión se desintegró inmediatamente, matando a todos a bordo, y una gran parte de la cabina trasera fue luego lanzada a otros 250 metros hacia adelante por encima de la cresta y luego hacia el otro lado. En el aeropuerto, el controlador intentó repetidamente contactar al avión para dar seguimiento a su advertencia reportada del sistema de advertencia de proximidad al suelo, pero cuando no obtuvo ninguna respuesta, pronto activó la alarma de accidente. El problema era, sin embargo, que sin radar disponible en Tenerife Norte, los rescatistas no tenían idea de dónde se encontraba el avión, especialmente porque había tomado un giro que el controlador no había previsto que tomaran. Esto implicaba que los restos no se encontraron hasta 7 horas después del accidente, cuando un par de automovilistas rumbo al Parque Nacional del Teide vieron escombros en la carretera y los relacionaron con reportes de radio sobre un avión desaparecido. Este accidente fue, y en realidad aún es, la peor pérdida de vidas a bordo de un avión británico, por lo que la investigación recibió considerable atención pública, especialmente cuando los investigadores españoles y británicos no estuvieron de acuerdo en cómo ponderar las causas del accidente. Los investigadores españoles escribieron que los pilotos eran en última instancia responsables de estar conscientes de su posición en un entorno sin radar y que era su obligación ascender a una altitud segura tan pronto como tuvieran dudas de dónde estaban realmente. También citaron el fallo del piloto al no solicitar aclaraciones cuando no entendieron la transmisión inicial del controlador como una causa principal del accidente, así como su respuesta incorrecta a la advertencia del sistema de advertencia de proximidad al suelo.
Señalaron que si los pilotos no hubieran hecho nada en absoluto cuando se activó el sistema de advertencia de proximidad al suelo, habrían pasado de manera segura sobre la cresta y continuado sobre el mar. Por lo tanto, los investigadores españoles argumentaron que fue la decisión del capitán de girar a la derecha lo que los llevó de regreso al terreno alto y finalmente condujo al accidente. Pero el equipo de investigación británico creía que el uso del controlador de un patrón de espera no publicado, uno que no aparecía en la carta del piloto, así como su error verbal diciendo gira en lugar de giros, jugó un papel muy importante en la pérdida de conciencia situacional del piloto. También señalaron que si el patrón de espera se hubiera diseñado de acuerdo con los estándares internacionales, la altitud mínima en la espera habría sido de 6.000 pies, lo que incidentalmente habría evitado el accidente. Sin importar quién cometió los errores más graves, el desastre fue posible debido a la deficiente infraestructura en el aeropuerto norte de Tenerife, incluyendo la carencia de radar y los mal diseñados procedimientos de aproximación. También es importante recordar que la tecnología disponible en 1980 era mucho menos capaz de lo que ahora tenemos disponible. Como consecuencia de accidentes como este, hoy tenemos sistemas enormemente mejorados y los pilotos estamos muy bien entrenados para usarlos. Este accidente llevó a recomendaciones para siempre cuestionar cualquier autorización que no fuera 100% clara, así como algunas otras recomendaciones también. Pero a largo plazo, este accidente también llevó a una mejor formación en maniobras del sistema de advertencia de proximidad al suelo, aumentando significativamente la seguridad. Nuestro excelente historial de seguridad actual demuestra que estos accidentes hoy son mayormente prevenibles. Pero solo son prevenibles por historias como esta, y por eso sigo contándolas. Ahora, por favor considera suscribirte al canal si encontraste este video interesante y déjame saber lo que pensaste en los comentarios abajo.